Gracias, maestro, muchas gracias. ¿No está en la línea? Muy bien, está con nosotros. Maestro, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a ver, hemos estado refiriéndonos aquí en este estudio, aquí en este espacio, sobre los programas sociales que tendrían que recortarse porque o están duplicados o porque no están llegando, porque no están cumpliendo con lo que en un principio estaba establecido. Así es. ¿De qué tamaño es esto? Bueno, estamos hablando de que los principales programas sociales a nivel federal representan algo así como el 16% del presupuesto total. El gasto en su conjunto, el gasto social, sin embargo, es casi 50% del gasto total. Entonces, si de estos programas en particular, pues que tienen distintas transferencias a distintos grupos indígenas, discapacitados, adultos mayores, etcétera, pudiera hacerse una compactación, pues podríamos estar hablando de varios puntos del presupuesto que se ahorrarían. Ahora, la herramienta fundamental para que pueda hacerse esto es un padrón único de beneficiarios, algo que desafortunadamente no se ha podido tener hasta el momento. Se tiene un listado de los beneficiarios, pero no una política que use ese listado para identificar los programas sociales que se están recibiendo y, en consecuencia, poder evitar duplicaciones y, sobre todo, concentrar los recursos en aquellos que más falta tienen de estos recursos. ¿Se han hecho estudios de más o menos cuánto asciende estos programas que ya no tendrían razón de ser, o porque están duplicados o porque ya no tendrían razón de ser, y el número de estos programas? ¿Usted tiene el dato? Bueno, ha venido haciéndose un esfuerzo de compactación, sobre todo del gobierno federal, pero si nosotros tomamos el conjunto de los programas sociales, no nada más de la federación, sino de estados y de municipios, más o menos estamos hablando de 6,000 acciones de política social. Algunos de ellos claramente programas, otros de ellos pues no suficientemente estructurados, pero que podrían reducir el monto de los recursos que absorben. ¿Cuánto podría hacerse este ahorro una vez que podemos tener un patrón y de la identificación de estos programas? El problema es que no hay una cifra debido a que no existe este padrón único de beneficiarios. Nadie lo sabe. No, ni siquiera el Coneval. El Coneval ha identificado el número de programas que están duplicados. Por ejemplo, en el caso del Coneval, alrededor del 10% de los programas que ha identificado tienen duplicaciones. Pero estamos hablando de algo relativamente pequeño a nivel federal. Cuando realmente queremos reducir a nivel nacional el monto de estos programas, estamos hablando de meternos a duplicación de programas a nivel de entidades federativas y de municipios. Y desafortunadamente, ni siquiera las cuentas fiscales en muchos de los estados, nos dan para eso. Cuando hablamos de duplicidad de programas por parte de los municipios o de los estados o del gobierno federal en estos tres órdenes de gobierno, ¿qué ejemplo podemos tener? Por ejemplo, La garganta implica un poquito por el aire acondicionado aquí en nuestro estudio. Y, díganos. Estamos hablando, por ejemplo, de programas que reparten recursos para la compra de camionetas. Y eso lo que significa es que hay una asignación de esos recursos que no corresponde a los fines del gasto social, que sería concentrarse en los grupos más pobres. Muchas gracias. Esto, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Esto es uno de los ejemplos de duplicidad de programas. Sobre todo en los estados del norte del país, Ajá. hay muchos programas que no se justifican por el tipo de población a la que están atendiendo. Y esto significaría que allí hay un componente importante. Y uno tiene que preguntarse, si el gobierno federal está dedicando prácticamente el 50% de su presupuesto a política social, ¿por qué tiene que hacerlo también un estado del país o un municipio? Ahí hay claramente duplicaciones que podrían evitarse y desafortunadamente no calculadas como para dar una respuesta en estos momentos. Lo más lamentable, ¿saben qué es? Que cuando tenemos una crisis de este tamaño
y en donde es claro que se requiere de hacer más eficientes los recursos, es cuando ponemos atención en esto. Porque yo sé que Coneval y ustedes mismos han denunciado esto desde hace años. Venimos cargando este rezago y esta opacidad y este pendiente de programas sociales desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es, en particular las agrupaciones que conformamos Acción Ciudadana contra la Pobreza, hemos señalado que es muy importante tener este padrón único de beneficiarios, insisto, no como un listado, sino como una política de entrada de los recursos y asignación de los mismos que evite este tipo de duplicaciones. La idea es muy sencilla. Todo aquel programa que se proponga, todos aquellos recursos que se desee canalizar a política social, tienen que entrar a través de este padrón para identificar a quiénes se dirigiría y no duplicar esfuerzos. Pero esto debería de incluir también a las entidades federativas del país y a los municipios, porque de nada vale que la federación ordene sus programas cuando después se van a estar duplicando a nivel de una entidad federativa o de un municipio. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Financiero Bloomberg. Gracias. Los cubanos